Datos que en la Argentina son cada vez más escandalosos sobre la pobreza, por ejemplo, pero el gran impacto que tiene sobre la infancia. Y esto se vio en los últimos números que se consiguieron del trabajo del Observatorio de la Deuda Social. Está Yanina Tuñón con nosotros. Ella es la directora del Barómetro de la Infancia para hablar de este tema y contarnos algunos detalles del trabajo que hicieron. Yanina, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Contanos cómo varió el tema del impacto en la infancia en pandemia, la pobreza y la desnutrición sobre todo, y los datos que son realmente escandalosos, ¿no? Bueno, son problemáticas que existen en la Argentina desde hace mucho tiempo. La realidad es que en toda esta década nunca tuvimos menos de un 40% de niños pobres en la Argentina, alrededor de un 10% de indigentes. Pero en los últimos años, a partir del 2017, se produce un incremento de manera sostenida en la pobreza infantil, llegando a este año con un 64% de niños pobres en términos monetarios, es decir, que no logran tener una canasta básica total, y dentro de ellos un 16% que son indigentes, es decir, que sus hogares no logran tener recursos para una canasta básica alimentaria. Y en este sentido, sí. No, te escucho. No, que en este sentido también los indicadores de inseguridad alimentaria, que son otra manera de aproximarnos a la pobreza más grave, también tuvieron un incremento de 4 puntos, es decir, hogares que tuvieron que bajar la cantidad, la calidad de sus alimentos, que los adultos tuvieron que bajar su ingesta, y la situación más cruda, que afecta al 15%, coincide con la indigencia, que son los niños que sus padres reconocen que han experimentado situaciones de hambre. Yanina, contame una cosa, ¿la distribución geográfica de este drama se da más en el norte que en el sur? Bueno, nosotros tenemos una muestra que es una muestra urbana, ¿no?, de ciudades de 80.000 habitantes y más. El impacto en términos de la cantidad de niños siempre es muy fuerte en el conurbano bonaerense, en los 30 partidos del conurbano, aun cuando la incidencia suele ser mayor en el NOA, en el NEA, sobre todo en las poblaciones semirurales y rurales que no son objeto de nuestra encuesta, ¿no? Con lo cual yo diría que en función de nuestro relevamiento, las áreas metropolitanas del Gran Buenos Aires, del Gran Rosario, del Gran Córdoba y del Gran Tucumán, sin duda son el foco de la pobreza infantil urbana. ¿Y se mantienen esos lugares o les aparecieron nuevos focos? No, creo que lo que es novedoso son dos cuestiones. Por un lado, que la pobreza infantil en los niños más pequeños, en los menores de 6 años, se estabilizó y se incrementó fuertemente en los adolescentes. Nosotros conjeturamos que probablemente la tarjeta alimentar fue la que ejerció un sistema de protección sobre los niños más pequeños que no se ejerció en los adolescentes y en los niños en edad escolar. Y por otro lado tenemos el fenómeno de los hijos de los obreros integrados, que comenzaron a tener problemáticas que antes no tenían, ¿no? Como por ejemplo la vulnerabilidad a la alimentación. Claro. ¿Amalia? Sí, Yanina, te hago una conjetura mínima. A mí me impresiona que justamente los chicos que van al secundario de 13 a 17 años en esta formación, donde necesitan mayores niveles, por supuesto, de alimentación, porque necesitan mayores niveles de abstracción, son los que menos han recibido o los que más han padecido esta inseguridad alimentaria severa. Esto tiene que ver con que, va a ser muy básico lo que te voy a preguntar, ¿con que comen más? ¿O con que o con que necesitan mayor ingesta, o con que definitivamente no han podido en sus hogares llevar esta alimentación? Porque la tarjeta alimentar va para los chicos de 5 años, pero los menores tienen la asignación universal por hijo y estos tienen, digamos, otro tipo de protección estatal. Sí, en principio te diría que el efecto o la incidencia que tiene la tarjeta, la asignación universal por hijo en los adolescentes es algo menor a la que se produce en los otros grupos de edad. La probabilidad de que haya niños pequeños en los hogares con adolescentes es menor, por lo tanto el efecto de la tarjeta alimentar también fue menor. Y otra cosa que observamos y que fue muy fuerte es la caída del trabajo infantil, ¿no?, que en otro contexto podría haber sido una buena noticia. Sin embargo, en este contexto significa que los hogares no solamente han tenido una merma en los ingresos del trabajo de los adultos, sino que también han tenido una merma en los ingresos del trabajo de los adolescentes.
Yanina, contanos una cosa. Y, a ver, ¿cuáles son las edades más vulnerables? A ver, porque estás hablando de niños de qué edad a qué edad. De 0 a 17 años. 0 a 17. ¿Y cuál es la edad más golpeada? En este contexto, los niños, los adolescentes, los chicos entre 13 y 17 años. Bien. Pero esto es importante porque en general las políticas en todos los países de la región apuntan a la primera infancia, ¿no? A lograr proteger a la primera infancia. Y eso ha sido una política que es interesante, que es bueno que prosiga, ¿no? Pero es cierto que en ese proceso y en esta coyuntura de un parate económico muy importante, los hogares con adolescentes se vieron más desprotegidos. Yanina, en todo el trabajo que hacen con el observatorio de seguimiento de todas estas estadísticas, ¿tratan de entender también el rol del Estado? ¿Observan qué planes hay, qué alcance tienen, si hay superposición de planes? ¿También se meten en ese tema con el observatorio? No, no es el foco de nuestro trabajo. Nosotros hacemos más bien diagnósticos poblacionales, pero por supuesto sí monitoreamos algunas políticas públicas, ¿no? Como la asignación universal por hijo, como la tarjeta alimentar, y buscamos ver cuáles son sus efectos en, por ejemplo, indicadores de la pobreza. Bueno, también, por supuesto, muchos otros indicadores que hoy que presentamos en este informe en el día de ayer dan cuenta o dan pistas para otros sectores de gobierno, ¿no? Tuvimos un déficit muy grande en el acceso a la salud, pasamos de un déficit del 20 al 30% en la atención de la salud del niño sano. Hubo un incremento de 10 puntos porcentuales también en el déficit de atención de la salud bucal de los niños, con lo cual todo lo que tiene que ver con los programas de salud escolar sería muy saludable que el próximo año tengan niveles de cobertura bien elevados en los sectores sociales más vulnerables, porque el nivel de demanda que va a tener el sector público de salud va a ser muy importante, además de que cada vez tenemos más niños que dependen del sistema público de salud. Hoy el 57% de los chicos tiene que atenderse en el sistema estatal de salud. Yanina, ¿qué impacto puede tener esto generacionalmente a futuro, ¿no? Los chicos desnutridos en cuanto a su formación fisiológica, básicamente a la nutrición del cerebro y a las cosas que puedan llegar a pasar, porque hasta los 5 años quien no se nutre bien es, según muchos médicos, por ejemplo el doctor Albino, es un chico que le va a costar mucho poder después acceder a la educación, por ejemplo. ¿Qué impacto social pueden tener estos números elevados con respecto a 10 años atrás? La problemática que tiene la infancia argentina es más un problema de malnutrición que de desnutrición. Entonces la problemática es la obesidad infantil. Yo creo que en el contexto actual, en el contexto de esta pandemia, se dio cuenta de que justamente teníamos una problemática muy vinculada a que las poblaciones obesas son poblaciones especialmente vulnerables. Con lo cual, la malnutrición más la insuficiente actividad física en la infancia se han constituido en problemáticas bien urgentes y que necesitan ser atendidas. Esto es una privación que es importante focalizarla en que hoy los niños están privados en el ejercicio de sus derechos y por supuesto va a tener consecuencias en el futuro de nuestra sociedad. Pero es relevante que pensemos que hoy estamos vulnerando derechos de los niños y que eso es algo inaceptable, por lo menos para nuestra normativa, ¿no? Bien, Yanina, gracias por el contacto con La Nación Más. Gracias a ustedes. Yanina Tuñón, coordinadora del Barómetro de la Infancia del Observatorio de la UCA. Voy a saludar a Orlando Ferrer.